Paradigma en Cambio, en donde analizamos la creencia con Carla Barajas y Charlotte Galán. En el episodio de hoy hablaremos sobre ángeles, demonios y fantasmas. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales que están en la cajita de descripción. Pero antes queremos darles muchas gracias a las personas que nos han brindado su apoyo a través de redes sociales, nos escuchan cada jueves. Esperamos que sea de agrado este episodio. Continuamos con el tema. Char, ¿me puede decir qué son los ángeles? Los ángeles son unos seres celestiales con cierto tipo de características que se cree que son superiores a nosotros. Tienen algunas cualidades semejantes como la toma de decisiones, como el hecho de que pueden tener como un cuerpo, a lo mejor no físico como lo conocemos, como nos podemos ver nosotros, pero sí en el mundo espiritual. Estos ángeles son asexuales, no tienen una sexualidad, no le podemos decir que es un ángel o una ángela o algo parecido. Y cada uno de estos tiene cierto tipo de características que nos ayudan a poder entenderlos, clasificarlos y poder saber de ellos. Cuéntanos, Carla, ¿cuáles son las clasificaciones de los ángeles? Los ángeles tienen 9 clasificaciones y que se dividen en 3. En la primera, ahora sí, gran clasificación están los serafines, los querubines y los tronos, que son los que se dedican exclusivamente a amar y alabar a Dios y estar en su presencia. La segunda clasificación son las dominaciones, virtudes y potestades, y ellos gobiernan en el espacio y las estrellas, son los responsables del universo entero. Y por último tenemos lo que son los principados, ángeles y arcángeles, que son los que se encargan de intervenir entre Dios y los hombres. Y bueno, Char, dinos cuáles son las características de los ángeles. Bueno, como ya mencionaste, son varias clasificaciones, estos son diferentes y también sus características, ¿no? Por decir, los serafines se les conoce porque su mayor característica es que son ángeles de fuego, ¿no? Cuando me imagino que en alguna película han salido representados, yo me lo imagino más como Flash cuando sale corriendo y se ilumina, algo así. Tú ves cómo, o tú te lo puedes imaginar cómo es una persona a lo mejor más alta, pero como encendida, llena de fuego, ¿no? Y esa es una característica de los serafines. Por decir, los querubines se sabe o se cree que tienen cierto tipo de cantidad de alas. Normalmente, o lo más mencionado, es que los querubines tienen 4, no me acuerdo si son 4 alas o 4 pares de alas, exactamente, y esta es una de sus características. Pero basándonos en la clasificación que ya mencionaste, Carla, habla de que los serafines tienen que ver con la divinidad de Dios, controlar, dirigir, mejor dicho, la divinidad de Dios. Por decir, los querubines hablan de la esencia de la sabiduría, hablan del conocimiento de las cosas. Los tronos hablan de justicia. Y creo que cada uno de ellos tiene esa cualidad específica que los hace parte de una clasificación, de un estatus, si no me equivoco. Bueno, como mencionaba, los tronos hablan de justicia, las virtudes hablan justamente de bondad, por eso se les menciona como virtudes en la clasificación que tenemos. Tenemos principados, que son un tipo de ángeles que se les podría comparar a los príncipes, ¿no? Tienen ese poder, esa parte como de gobierno que puede influir en la vida de las personas. Y también vienen los arcángeles, que bueno, creo que son los más mencionados o los más conocidos popularmente, los arcángeles, que tienen que ver con las debilidades de las personas, los atributos de las personas, el pecado que puede llegar a haber o que puede llegar a ser concurrido socialmente. A los arcángeles se le da ese tipo de identidad. Y también hay ángeles que según lo que yo sé, no están como clasificados en estas, sino que se les llama ángeles por lo tal. Y esto quiere decir que pueden tener una interacción con nosotros, con las personas, con los humanos aquí terrenalmente. A lo que platicábamos, Carla y yo, es que
existe un mundo espiritual con el que podemos tener contacto y que Él puede tener contacto con nosotros. Muchas veces las personas decidimos o deciden no tener contacto con este mundo y creo que ya es decisión de cada quien, por eso tenemos el libre albedrío, la voluntad permisiva, eh, pero es parte de, ¿no? Si tú te niegas a tener contacto, pues obviamente no vas a poder participar de, pero personas que podamos ser muy sensibles espiritualmente o que hemos decidido tener esta interacción, creo que el mundo espiritual y el mundo físico tienen mucho que ver. Es como la interacción con el aire, no la podemos ver, pero ahí está. Y tenemos esa interacción constantemente. Y creo que pasa lo mismo con el mundo espiritual, con los ángeles, con los demonios, y ya hablaremos más adelante también de los fantasmas. ¿Qué nos puedes decir, Carla? ¿Qué más nos puedes decir? Sí, los ángeles son seres espirituales sin género y sin sexo que se dedican ahora sí que a alabar a Dios, a ayudarlo en su gobierno del mundo, del universo y pues a intervenir con nosotros. En general, las principales funciones de los ángeles están en formar la corte celestial, son mensajeros y son protectores. Investigué características de los 7 arcángeles, que es con los que mucha gente se identifica más. Y tenemos a Miguel, que es de la protección y de la adversidad, y lucha contra las injusticias y la soberbia. Protege a los más humildes, a los niños y a los desamparados. Es de inteligencia supranormal y su color principal es el azul. Tenemos a Chamuel, que su color es el rosado. Y ahora sí que es el arcángel de los enamorados y de las relaciones de pareja. Si tienen un problema, pues ahora sí que de pareja o de amor, pues pueden recurrir a él. También está Gabriel, que es el arcángel de la esperanza y el arcángel mensajero. Su color es el blanco. Él ahuyenta la falsedad y ayuda a la constancia. Atrae alivio también a la aflicción amorosa. Atrae las buenas compañías y protege a los embarazados. Está Rafael, que es el verde y es el arcángel curandero. Vulgarmente le decimos que el arcángel médico. Y también vence la falsedad y acude a donde se necesita auxilio y en caso de dolor y enfermedad. Tenemos a Uriel, que es el arcángel de la abundancia, del dinero y todo lo que tiene que ver con riqueza espiritual y terrenal. Y tenemos por último a Zadkiel, que es el violeta y ayuda a que seamos capaces de perdonar y es el arcángel de las transmutaciones. Disminuye las exageraciones, trae balance, misericordia, compasión y arrepentimiento. Bueno, su color es el violeta. Y también tengo un ángel que es medio controvertido, que es el arcángel Metatron, que se dice que es el arcángel más cercano a Dios. Y se rumora que tuvo una vida terrenal que fue Enoch. Él se representa como una estrella con varios círculos. Y también a él se le atribuye la sabiduría y la iluminación. Y pues en general ángeles y arcángeles pues tienen la misión de guiarnos a nosotros los humanos en camino a llegar con Dios, bueno, los católicos se refieren a la santidad, otras religiones se refieren a estudiar a ser Buda, otras a simplemente a la iluminación, pero sí, ¿no? Nos ayudan en el camino a la gracia divina. Y eso es lo que tengo de los ángeles. ¿Estás de acuerdo, Char? Pues justamente hay muchas clasificaciones, muchas teorías. Creo que dependiendo también de las creencias, esto puede cambiar un poco. Y lo digo justamente por el ángel que mencionas, ¿no? Metatron. Creo que Metatron es un ángel muy peculiar. Se cree algunas teorías sobre él, se saben algunas cosas y por decir,
En la parte cristiana, y hablando cristianamente, me refiero no solo a los cristianos que conocemos como cristianos literal, sino que también entran católicos, viéndolo de una perspectiva general o mundial. Cuando alguien dice cristiano, se refiere a católicos, testigos de Jehová, todos los que crean en Cristo, ¿no? No solamente a cristianos como cristianos evangélicos que los conocemos. Y hablando en esta manera, Metatron no es aceptado cristianamente por la parte de las teorías, ¿no? De dónde viene su origen, de cosas que ya mencionaste, ¿no? Que se cree que es como un dios pequeñito, un Yahvé pequeñito, pero sí es algo, o sí es más bien dicho, un ángel aceptado principalmente por el Talmud y esa área, ese tipo de creencias. Y por eso digo que puedes encontrar muchísima información en la red sobre diferentes clasificaciones de ángel, diferentes actitudes de ángel, características, y depende en qué te bases, es donde lo vas a encontrar, ¿no? Por decir, una representación que a mí en lo personal me gustó bastante es cuando habla de los ángeles que están alrededor del trono de Dios y dice que había 4 ángeles, 4 seres vivientes, ¿no? Y que cada uno de estos tenía 6 pares de alas. O sea, no me imagino. Normalmente lo que vemos de un ángel son 2 alas, ya sea pequeñitas o enormes, ¿no? Y aquí habla de que tenían 6 pares o que tienen 6 pares de alas alrededor de ellos. Y por dentro de estas tienen muchísimos ojos. Nosotros estamos acostumbrados a ver 2 ojos en cada persona, pero en la descripción de estos ángeles dice que tenía o que tienen muchos, muchos ojos y que estos se pueden dirigir a diferentes lugares, ¿no? Y que aparte de todo, de tener muchos ojos, y no habla de que tengan una boca, pero habla de que tienen una voz y que ellos pueden hablar constantemente, ¿no? Y que de hecho lo hacen referente a Dios en ese momento porque pues están en su trono y ese es como su encargo, lo que a ellos se les ha sido encomendado y por eso tienen esas características. Y ese creo que es un ejemplo, les digo que en lo particular a mí me gusta muchísimo. Ya les hablé también, ya les hablamos de los serafines que tienen que ver con fuego, entonces la historia de Metatron habla muchísimo de sabiduría. Creo que ¿qué pasó con Enoch? Es la gran pregunta. Solo sabemos que Dios se lo llevó y no tuvo una muerte como tal, como la conocemos. Pero qué gran pregunta, ¿no? Saber qué le pasó a Enoch en nuestros tiempos. O qué tal si a alguien más ya le ha pasado y no nos hemos dado cuenta, porque actualmente somos muchísimas personas. No lo sabemos, no lo sabemos. Es algo que en lo personal me causa mucha intriga y me gustaría saberlo. Espero en algún momento llegar a saberlo. Pero sí, el tema de Los Ángeles es muy variado. Les digo, hay muchísima información. Por decir, ya hablabas, Carla, de los 7 arcángeles principales y de sus características, de cómo pueden apoyarnos. Y creo que eso es como los principales, ¿no? Porque hay ángeles que nos pueden apoyar de formas que ni nos imaginamos. Hay testimonios de personas que dicen que se despiertan de estar dormidos y ven a un ángel como si fuera un soldado cuidando su cama. De repente hay también testimonios que dicen que van en la calle y ya era de noche, de madrugada y algo les podía pasar y ven como si fuera una camioneta o alguien, ¿no? De esas que ves a alguien y dices, este me va a hacer algo. Y que cuando le preguntan a esas personas, oye, ¿por qué no arrestaste? ¿Por qué no le hiciste nada a esta persona? Dicen, no, pues es que alguien iba con ella, ¿no? O alguien iba con él. Y dicen, no, pues es que era un ángel, literalmente, ¿no? No iba realmente nadie físicamente, pero alguien lo vio, justamente. Entonces, creo que hay muchas formas en las que un ángel puede interferir en nuestra vida desde el mundo espiritual y a veces no lo notamos. A veces, como no estamos tan en contacto con esto, podemos desvariar o podemos volvernos ciegos a esto. No sé qué opinas, Carla. Bueno, con Metatron sí está pues interesante saber fue su historia. Yo tengo conocimientos de que él es la sabiduría con la que Dios o algunas creencias Jesús hizo al universo y se refiere a la matemática divina, a la matemática universal. También tengo entendido que varias personas, además de Enoch, también fueron ascendidas, convertidas en ángeles, no sé.
pero pues también hablamos de lo que entra otros seres divinos que ahorita no estamos tocando, que son los maestros ascendidos, que también ayudan a los que estamos aquí en la tierra, pues en nuestro despertar espiritual. Y pues tal vez no podría referirse a lo que es uno de ellos, ¿no? Una semejanza de lo que son. Sería padre indagar más en ese tema. Y los ángeles, pues sí, ahora sí que los arcángeles que mencioné son los principales y pues hay muchos de los que no tenemos nombre de registros, e incluso en la Biblia solo se mencionan 3 arcángeles. Creo que son Gabriel, Miguel y Rafael. Ahora sí que la tierra está plagada de ángeles y algo que nos falta mencionar es los ángeles de la guarda, ¿no? Los ángeles encargados de protegernos a cada uno de nosotros. Hay unos que dicen que nada más es uno, hay otros que dicen que son varios, pero tenemos esos ángeles protectores que nos ayudan en cuanto a cuerpo, mente y espíritu para no, que no nos ocurran ahora sí que desastres. También he escuchado de varias manifestaciones de ángeles y de hecho a mi mamá dice que una vez le apareció un ángel que se quedó sin gasolina en una carretera y estaba lloviendo y apareció un señor con su camioneta y le quitó el tanque del carro que traía y se lo dio a mi mamá y ya se fue. Con esa gasolina que le dio el señor, pues mi mamá ya alcanzó a llegar a una gasolinería. Ahora sí que, pues sí, dice que fue un ángel o a lo mejor fue un señor motivado por un ángel, no sabemos. Pues algo divino pasó ahí. Así que, pues, curioso, ¿no? Cómo es que estos seres espirituales, muchos encargados solamente de alabar a Dios, otros de estar en contacto con nosotros, pero pues, al fin de cuentas, sirven a Dios para la gracia y gloria. Yo sinceramente soy fiel creyente de los ángeles y creo que en cualquier momento de necesidad o desesperación podemos recurrir a ellos. Pues al final de cuentas, los encargados de estar con nosotros, pues es lo que ellos quieren, porque es su misión, que les pidamos ayuda. Y no sé si ya pasemos a los demonios o quieres decir algo más sobre los ángeles. Una cosita más antes de seguir con el tema. De hecho, me acordé ahorita que decías lo de tu mamá. Tal vez no tenga nada que ver con la historia de tu mamá, que me parece genial, la verdad. Creo que sí, los ángeles pueden ayudarnos de formas que no lo sabemos, que no lo entendemos a veces. Pero como tú dices, no es para la gloria de Dios. Y lo que me recordó esa historia fue que en varias fuentes bibliográficas habla de que el clima está dirigido por ángeles. Hay un ángel en la parte norte, en la parte sur, este y oeste del planeta, y que ellos controlan el clima. Y es súper increíble, ¿no? Porque toda la parte de la naturaleza y del clima es genial, es fantástica. Sí, obviamente nosotros hemos metido nuestra cuchara y ya no está ideal, ya no está perfecta. También creo que han ocurrido muchos desastres naturales, pero creo que es parte de la evolución y del proceso de la Tierra. Tal vez no sea perfecta actualmente, pero controlan las temperaturas, las corrientes de los aires, las corrientes marinas, y poder creer que hay ángeles haciendo eso, la verdad que a mí me impactó mucho cuando lo supe. Espero y ustedes también, y que pueda hacer algo para que puedan leer o puedan preguntarnos, podamos investigar todos y saber más al respecto. Ahora, si quieres continuar con el tema de los demonios, que está súper entrelazado con los ángeles, adelante. Bueno, pues los demonios al final de cuentas eran ángeles que se corrompieron, pues ya sea por soberbia o cualquier otro motivo, o seguir a Lucifer por Luzbel. De hecho, tú comentabas antes de entrar a sesión que Luzbel era el encargado de cuidar el trono de Dios y que efectivamente era el ángel más bello y posiblemente el más poderoso.
Entonces, como él vio que él podía recibir gloria, alabanza y todo, pues él quiso asemejarse a Dios, incluso tal vez ser más poderoso que Dios, cosa que obviamente pues Dios no lo permitió y lo terminó desterrando del cielo. Pero pues antes de entrar más a la historia de los demonios, hay que definir que daimon viene de griego, que significa espíritu o ser espiritual. El significado original de la palabra. Y en Grecia los demonios eran mensajeros de malas noticias. Ya con la llegada del cristianismo a lo que es el daimon o demonios, se le denominó a estos espíritus de absoluta maldad. Diablo significa calumniador, falseador y mentiroso. Satanás es el mal camino o tomar distancia de Dios. Ahora sí, retomando la historia de los demonios, cuando ocurrió la batalla celestial, estos fueron desterrados y perdieron su gracia, su belleza. Luzbel se convirtió en lo que es Lucifer. Tengo la teoría de que el cielo o la parte donde están los ángeles se dividen en dos para que nosotros los humanos no nos topemos con tanto obstáculo de maldad al momento de llegar a la gracia divina. Y claro, Dios permite pues que una parte de ellos intervengan en el mundo porque pues Él sabe que una parte de maldad o una parte de presión puede ser buena para nuestro crecimiento mental, espiritual y holístico. Y de ahí tengo una frase que dice, nadie deseó menos la santidad de yo, pero nadie trabajó más que ella. Y refiriéndose al demonio, pues le puso tantas trabas que yo siguió manteniendo la fe y pues se volvió en alguien con mucha gracia y pues Dios lo recompensó bastante. Los demonios son seres libres y para que exista el amor, para que un ser sea capaz de amar, tiene que tener libertad, inteligencia y libre albedrío. Los demonios decidieron desobedecer y apartarse de Dios. Y en su libertad, pues decidieron desarrollar lo que son sentimientos y emociones negativas, que es lo contrario al amor. Y ahora sí que el lugar donde están ellos, el infierno, o la parte dividida de donde están los ángeles. Bueno, la palabra infierno significa el rechazo absoluto, la ausencia total de Dios. En un libro que se llama Ramta, el libro blanco, él dice que los demonios no castigan a los humanos que se comportaron mal por diversos motivos creen estar en el infierno. Simplemente pues ellos están en una zona donde su alma está apagada. Han sido varios los mensajeros como Jesús o otras personas santas o maestros ascendidos que han ido por esas almas pues que están sufriendo porque no tienen la gracia y gloria de Dios, pero muchos deciden mantener ahí porque ahora sí que no tienen fe en la persona que le está diciendo que pues ya trasciendan a pues donde se supone que tienen que ir, ¿no? Pues disfrutar del amor infinito y absoluto. Y bueno, y hablando de absolutos, claro aclarar que el mal puede ser absoluto, pero no infinito como lo es Dios. ¿Tú qué tienes que decir acerca de los demonios? Wow, has dicho tanto que digo, wow, ¿por dónde empezar, no? ¿Por dónde seguir el tema? Me encanta porque podemos abarcarlo todo, podemos explotar el tiempo que tenemos del capítulo, del episodio, del podcast, y está súper bien. O sea, ya nos mencionaste de la historia, ¿no? Como tú dices, cómo se generó algo en el corazón o en la mente de Luzbel en ese momento que lo llevó a ir en contra de Dios y no solo él, sino llevarse consigo a un tercio de la población de Los Ángeles, no sé si diga población, pero de todos los ángeles, no diciendo solo me llevo a los serafines, no diciendo solo me llevo a los querubines, sino me llevo de todos, un poquito de todos para que haya variedad. Y cómo eso
también hace que los demonios tengan ciertas características y ciertas áreas en las que pueden influir en nuestras vidas, ¿no? Hablábamos de que, por decir, si tenían que ver con paz, a lo mejor siendo demonios pueden influenciar en la parte de la guerra. Si tenían que ver con cuidado, ahora pueden exponer a cosas. Por decir, Luzbel en su momento era el que resguardaba y cuidaba el trono de Dios y actualmente está contra el trono de Dios. Podemos ver esa diferencia, pero que tiene una similitud en lo que tienen que hacer, en el propósito. ¿Y cómo pueden interferir en nuestra vida? Ya lo dijiste, puede ser tal vez de gran manera o en poca manera, pueden tentarnos, pueden hablarnos, por decirlo así, pero al final la decisión es nuestra. Así como ellos tuvieron su decisión en ese momento, también nosotros tenemos la decisión de nuestras acciones. Hay una frase que dice que la verdadera batalla se lleva a cabo en nuestra mente, porque lo que pensamos después se va a convertir en acciones. Lo que tú piensas constantemente vas a terminar haciéndolo, sí o sí, sea bueno o sea malo, no hay de otra. Y justamente ya hablaste de lo que yo conozco como el segundo cielo, donde están los ángeles y donde se lleva a cabo la batalla o se va a llevar a cabo la batalla entre ángeles y demonios. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues sí, justamente eso, ¿no? ¿Cómo pueden interferir en nuestra vida? ¿Cómo están latentes? ¿Pueden estar en contacto con nosotros? Sí, es interesante, ¿no? Cómo es que se volvieron todo lo contrario de lo que originalmente eran. Y bueno, también unos demonios que se me hacen curiosos son los sucubos y los incubos, que son demonios sexuales que pues están muy ligados a lo que es el pecado de la lujuria. Incluso también mencionabas antes que muchos demonios están ligados a lo que son los pecados capitales, aunque no necesariamente tiene que ser así. Es interesante, ¿no? Cómo incluso pueden llegar a tomar formas físicas o apoderarse de nuestra voluntad de diferentes maneras. Y bueno, entrando a un nivel así, de dominio más fuerte, pues creo que también traeríamos lo que son las posesiones o el exorcismo. En realidad las posesiones son graduales, no son espontáneas. Muchas veces tienen que ver con que alguien le abra la puerta al demonio. Sin embargo, en una entrevista que le hicieron a unos sacerdotes, pues ellos dijeron que no necesariamente tienen que ser así, que hay personas que no han tenido contacto con lo esotérico o lo demoníaco y pues aún así les tocó la suerte de estar en alguna posesión. Lo que ellos rescataban es que un demonio puede atacar y enfermar tu cuerpo, puede tentarte, pero el responsable de tu corrupción espiritual y álmica, pues al final de cuentas sigue siendo tú mismo. Incluso se puede llegar al despertar, a la gracia y a la santidad estando poseído, como ellos mencionaron a una santa, no me acuerdo cuál era, pero pues que sí, ¿no? Que al final de cuentas a ellos también tienen que respetar nuestra libertad. Y no sé si quieres complementar esto con algo que tengas, ¿qué opinas? Ok. Sí, no investigué tantísimo sobre este tema, para ser sincera. Tengo algo de conocimiento al respecto, pero no todo me gustaría para poderles compartir. De lo poco que sé es justo lo que dices, ¿no? Un demonio no puede tomar tu voluntad como tal. Al final, cuando se habla de demonios, de potestades, de ángeles, siempre tiene que haber como si fuera un decreto. Siempre tiene que haber un permiso de la persona, ¿no? Un demonio no va a poder hacer nada, no va a poder tocarte, no va a poder entrar, no va a poder dañar tu vida, no va a poder influenciar en ti si tú no le das ese permiso, si tú no le das esa autoridad. Y quiero hacer como una diferencia. Creo que hay personas que tienen a Dios en su vida, tienen a Dios con ellos, que son hijos de Dios literalmente, que así un demonio se pueda parar de cabeza, no te va a poder tocar, porque como tú ya bien dijiste,
la maldad puede ser mucha, pero no llega al nivel de Dios, ¿no? No puede ser a ese nivel. Satanás, por más poderoso que sea, no puede estar al nivel de Dios, porque sigue siendo creación y no creador. No es el creador. Y eso mismo pasa cuando tú tienes a Dios en tu vida. Los demonios no te pueden hacer nada. Pero sí puede haber ocasiones, a lo mejor en personas que ya hablamos, que no creen en la parte espiritual, que no aceptan la parte espiritual, personas a lo mejor que han decidido, no sé, involucrarse con demonios, porque hay personas que dicen, no, pues yo quiero aprender, ¿no? O tienen demonios a su cargo, o los demonios están interactuando en su vida, que hacen, ahora sí como dicen en las películas y todo, pactos con el diablo, que obviamente ahí les das carta blanca y pueden llegar a hacer como ese tipo de posesiones de las que estamos hablando, que ya llevan a un paso más como los exorcismos o esas cosas, como para sacar fuera un demonio. Yo creo que no es que estén adentro literalmente, pero que sí están ahí contigo, ¿no? Que sí están a lo mejor atrás de ti o junto a ti, por decirlo así. No sé, creo que eso es básicamente lo que tengo que decir. Hablando de eso que, pues, los demonios pues necesitan nuestro permiso. Mi hermano me contó una historia donde fue a un retiro espiritual de puros varones. Entonces había una persona poseída que en una dinámica pues un tanto fuerte espiritualmente hablando se manifiesta el demonio porque ella tenía que decretar que sí aceptaba a Jesús en su vida, que sí permitía la entrada de Jesús. Entonces, al decir eso, se manifiesta el demonio y pues empieza el exorcismo con los sacerdotes. Fue todo un espectáculo. Un sacerdote pues tuvo que aplicar la fuerza para mantenerlo controlado. Varios tuvieron que apoyar, otros estuvieron apoyando con oraciones, con alabanzas y todo, pero al final cuando sale el demonio del cuerpo del poseído, él recorrió a todos buscando otro huésped a quien ahora sí que poseer. Mi hermano dice que lo sintió y sintió algo muy feo, una vibra muy fea, un escalofrío intenso, pero que obviamente le dijo, no, tú no entras aquí. Y pues así fue como que el demonio pues se tuvo que ir a otra parte. Nada más recordar que pues Dios, siendo amor infinito y absoluto, pues al final de cuentas él también ama a los demonios y por eso no los ha destruido, incluso sabe que le pueden servir y aunque sabe que ya no puede hacer nada por ellos, incluso las únicas criaturas con las que Jesús fue ahora sí que autoritario o hasta puede decirse que cruel, pero por lo mismo, ¿no? Que aunque él quisiera ayudarlos, no podía, porque ellos ya habían tomado una decisión. Y con esto, pues, creo que acabamos el tema de los demonios y pasamos a los fantasmas o a los desencarnados. O no sé si te gustaría agregar algo más, André. Pues reforzar lo que dices, yo creo que así como es Dios, sí le daría la oportunidad a Satanás y a todos los demonios de arrepentirse, de redimirse, pero pues quién sabe si ellos lo hicieran. Creo que ya es momento de pasar a hablar de los fantasmas y su relación con los ángeles y los demonios. Los fantasmas normalmente tienden a ser algo cultural. Normalmente están muy inmiscuidos en la cultura, ¿no? Por decir, en México, prácticamente cuando eres niño a la escuela que llegues, ahí o era un hospital o era un cementerio y hay una niñita que espanta en los baños. Y no me puedes decir que no. Nunca falta el hotel, que era un hotel antes y alguien se murió y entonces por algo hay un espíritu, un fantasma ahí. Eso, por decir, en México abunda muchísimo. Y me imagino que en lados, principalmente en Latinoamérica, eso es muy frecuente. Entonces, normalmente los fantasmas están muy ligados a la cultura, a las creencias, a los mitos y todo eso. Y hay varias teorías de por qué existen los fantasmas o quiénes son los fantasmas. Y yo les mencionaré dos y Carla terminará de complementar estas teorías. Una de las que yo encontré o de las que más abunda es que los fantasmas son personas que al fallecer no terminaron su propósito en la tierra, que necesitan, no sé, realizar algo a lo mejor con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos,
para poder concluir lo que tenían que hacer y poder retirarse. Otra teoría habla de que las personas no dejan ir a sus seres queridos. Habla de que cuando alguien fallece, pues ama tanto una persona a ese ser querido que lo está recordando, le está diciendo, está haciendo muchas cosas para que esa persona no pueda descansar en paz. Simplemente, pues como que continúe aquí, ¿no? ¿Qué otras teorías nos puedes decir, Carla? Tengo que el apego a las cosas materiales o sentimientos de baja frecuencia, que ellos quieran quedarse en su casa. Incluso vemos leyendas de casas embrujadas por esa misma razón, que el fantasma se quiere quedar ahí, o que tienen enojo o tristeza. Más que nada se habla de ira, ¿no? De esa necesidad de venganza. O que tienen cosas pendientes que hacer en su misión. De ejemplos de estos, pues tenemos varios, incluso en el folclore mexicano. Pues está la Llorona, ¿no? Que ella tiene un sentimiento de baja frecuencia altísimo. Ya mencioné las casas embrujadas. Cosas pendientes que hacer, pues generalmente son los familiares, ¿no? Que quieren despedirse o que quieren decirle dónde está el oro a sus familiares o a alguna otra persona. En cuanto a la falta de fe o la creencia en Dios, hay varias personas pues que se quedan ahora sí que en el purgatorio, en el limbo, aquí en la tierra penando por lo mismo, ¿no? Pues ellos creen que no existe Dios y pues al rechazar a Dios de esa manera, pues no trascienden, y en el sentido de creerse dignos de la misericordia y gracia divina, es en el sentido en que creen que pecaron tanto que siguen pecando de creer verdaderamente en Dios, en lo que es verdaderamente Dios, que es el amor en toda la expresión de la palabra, y por eso no pueden trascender. Lo mejor que se puede hacer es orar y pedir por ellos, no importa la religión y prácticas que profeses. Simplemente mientras lo hagas con devoción y verdadera fe, pues les ayudas. Bueno, la religión católica tiene algo que es el Rosario de la Misericordia, que es para las almas del purgatorio. Pues sí, creo que hay muchas teorías, muchas cosas de cómo es que existen fantasmas. Yo no creo en los fantasmas como las teorías que hemos hablado hasta, ¿no? De que se quedan, que tienen cosas pendientes, de que tienen familiares. Prefiero, en eso particularmente, yo en lo personal, no lo creo, ¿no? Hay una breve que se titula Lázaro y el Rico, se las dejo de tarea, y si se puede, por ahí se las estaremos compartiendo en las redes sociales, y habla de que tanto Lázaro como el Rico fallecen. Y entonces dice a dónde van y las características de este lugar, ¿no? Y de ahí sale una teoría que se llama el seno de Abraham. Pero bueno, ya les estaremos pasando un poco más del tema. Y entonces, realmente lo que yo creo es que algunas de las manifestaciones de los espíritus o de los fantasmas, como se les dice, llegan a ser demonios como tal. A lo mejor no tan poderosos como Lucifer, pero sí demonios que tienen ciertas características para interactuar con nosotros, ¿no? Así como hay ángeles que pueden darnos un mensaje, hay ángeles que pueden a lo mejor materializarse y decirnos algo, así mismo los demonios, y ellos son los que pueden interactuar con nosotros a este nivel. Entonces, creo que es muy interesante, creo y respeto a las personas que dicen, bueno, yo vi a esta persona, ¿no? Y me dijo algo que yo tenía que hacer, o me dijo, como dices tú, ¿dónde está el oro de la casa? Y está bien, ¿no? También es válido si tú lo crees, les digo, yo personalmente no. Y he tenido este tipo de contactos o manifestaciones. Les contaré que cuando era chiquita, tenía como 6 años, vi una vez a mi bisabuela en la sala, pero mi bisabuelita tenía una semana de fallecida. Y era justo Día de Reyes. Y vi y escuché como si me hablaba. Y pues obviamente estaba súper chiquita, no entendía nada. Y salí corriendo. Y poco a poco entendí esto, ¿no? Y yo entendí que no era mi bisabuelita ahí, sino que realmente era algo que había tomado esa forma para poder asustarme, para poder hacer cosas y poder influenciar en mí y en mi familia.
porque al final la decisión que yo tomara y lo que yo hiciera iba a repercutir en ellos. Entonces, eso es como mi comentario, les digo, respeto si alguien me dice, no sabes qué, yo sí creo en fantasmas y no sé, yo creo que a lo mejor hacer esto va a ayudar a este fantasma o va a apoyar a esto o algo así. Adelante, no tengo problema. Como ya lo hemos mencionado, de eso se trata este proyecto, esto se trata Paradigma en Cambio, y adelante, yo creo que hay características y tenemos que ver qué influyen y en qué están influyendo a los fantasmas, los ángeles y los demonios de nuestro alrededor, en nuestra vida y nuestros seres queridos. No sé qué quieras comentar, Carlos. Pues yo creo que lo que tú crees y lo que el público cree es muy válido y aceptable. Yo soy el único que tiene la verdad absoluta, así que no se puede juzgar a nadie, simplemente pues, ok, tú tienes esta teoría, pero yo tengo esta teoría, y vemos cómo lo podemos complementar, y vemos cómo se nos puede aportar, o si se no complementa o no suma, pues se descarta. Como dices, es lo que se trata el podcast. Toda creencia y toda fe es válida. Y bueno, también hay que aclarar que uno puede querer ver fantasmas por diversos motivos. Mencionamos que por demasiado a la hora de la cena, la parálisis del sueño, luces, juego de luz y sombras, pero que en realidad son cosas del mundo físico y no tanto del espiritual. Esto no descarta que todos los casos sean cosas materiales y que en realidad haya un demonio, fantasma o ángel ahí, pero simplemente pues hay que analizar, ¿no?, la situación. Mi conclusión es hay espíritus buenos, hay espíritus bondadosos que como son los ángeles. Unos de ellos se encargan de alabar a Dios, otros de gobernar el mundo y otros de ayudarnos en nuestra gracia, en nuestro despertar. Y así como están ellos, están los demonios, que se encargan de apartarnos de Dios y de ponernos a prueba. Y los fantasmas, de hecho en las encuestas que hicimos en Instagram, la mayoría apuntó que no creía en bueno, no la mayoría, pero sí gran parte apuntó que no creía en los fantasmas. Y creo que con esto cierro de mi parte el podcast. ¿Tú? Perfecto, pues como dices, hay ángeles, hay demonios, hay espíritus buenos, espíritus malos. Recordar que Satanás y los demonios vinieron para hurtar, matar y destruir, hurtar tu felicidad, tu paz, tu amor, destruir tu alma, tu espíritu y matar tu vida, ¿no? Matar tu relación con Dios. Pero también están los ángeles que pueden bendecir tu vida, que pueden cuidar de ti y pueden relacionarse contigo. Pues ahora sí que saber, conocer que el mundo espiritual existe, que puede tener relación con nosotros, que nosotros podemos tener contacto con ellos, poder abrir nuestros ojos y nuestro panorama a todo esto. Y pues nos encantaría que nos dijeran, ¿no? Nos compartieran su perspectiva, si han tenido alguna interacción paranormal, si ustedes creen en ángeles, en demonios, en fantasmas, o si no creen en ninguno de estos. Creo que igual, yo con eso termino para este episodio. Espero y sea de su agrado. Muchas gracias por vernos. Espero hayan disfrutado de este episodio de Paradigma en Cambio. Recuerden comentar, darle like y suscribirse. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram, YouTube y Spotify con Paradigma en Cambio. Y Char, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, a mí me pueden encontrar como Charlotte Galán en Facebook e Instagram. ¿Y cuáles son las tuyas, Carla? Mis redes sociales son Carla Barajas JS en Instagram, Carla Martínez en Facebook y Carla Barajas es mi página de Facebook. Y bueno, ¿cuándo sale el próximo episodio? Bueno, pueden escucharnos el próximo jueves a partir de las 7 de la mañana por Spotify y YouTube con sus locutoras favoritas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.